doy esa recomendación, no te vayas a mover, no te vayas a mover. El que tiene es para el que oiga. Vamos a orar. Glorias. El Señor le bendiga a todos. Póngase de pie, abra la palabra del Señor. ¿Cuántos se han gozado con la alabanza? Qué bárbaros. Yo sí me gocé, papá, los felicito. Suenan extremadamente bien. Vamos a quitarle esos colores tristes y le vamos a poner colores alegres el día de hoy. Bueno, acabamos de estar colgando con mi pastor Abdalá en Nueva York. Como está por allá, tiene frío. Amén. Así que el que sufra. Hoy voy a predicar a tu iglesia. Le digo, aquí vamos a estar nosotros predicando la palabra del Señor. Gracias al pastor Mauricio, a su familia. Débele un aplauso, por favor, por esa bendición. Hey, no es fácil. No es fácil. Cuando usted dice, vaya, mañana va a estar usted, y todo el mundo, vea, pero como usted no viene por el pastor, ¿o sí? Amén, viene por la palabra del Señor. El único camino, el único camino. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Si quiere vamos desde el 5 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice, amén. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Atención, ¿lo quiere leer conmigo? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo y en todos. Oremos al Señor. Padre, gracias por el día de hoy, gracias por esta tu iglesia, gracias, Señor, por lo que has traído a nosotros, que es tu palabra. Hoy suplicamos que nos hables al corazón y nos ayudes a ser mejores personas. Te lo suplicamos en acción de gracias, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y todos decimos amén. Pueden sentarse, amigos y hermanos. Gracias, mi pastor. La palabra del Señor en Colosenses nos insta a tener mayor comunión con Dios. Quiero que le diga conmigo, mayor comunión con Dios. Pero yo no puedo tener comunión con Dios si no tengo comunión con mi hermano. Es imposible. El único camino para tener comunión con Dios es el perdón, y se lo voy a probar. Para que nosotros pudiésemos llegar al trono de la gracia, alguien tuvo que morir. ¿Alguien tiene una idea quién fue? Cristo. ¿Y por qué tuvo que morir? Porque yo no tenía el perdón de Dios. ¿Y por qué no tenía el perdón de Dios? Porque nadie podía morir por mí y ser yo salvo, sino solo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice la palabra del Señor que si venimos a la iglesia y andamos clavados, ya sea de una buena borrachera, de una buena deuda, de una buena suegra no creo, pero bueno, si andamos clavados, deje, dice, las cositas aquí en el altar y vaya a ponerse a cuentas con la gente que odia y denigra. Porque mientras usted siga odiando y denigrando, el amor y la paz de Dios no están en usted. Porque el fruto del Espíritu que habla la Biblia es paz, gozo, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Contra tales cosas, dice la Biblia, no hay ley. Entonces voy al punto. ¿Cuál es el único camino? El perdón. ¿Quiere cerrar bien el año? Perdone. ¿Quiere seguir una buena familia? Perdone. ¿Quiere tener mejores amigos? Perdone. Porque no hay nada perfecto creado bajo el cielo y la tierra. Porque vivimos en una generación caída. Diga conmigo, una generación caída. Algunos, aparte de vivir en una generación caída, caemos mal. Amén, hermano. Vea la cara de su vecino y me va a entender. Yo saludé como a 14 hermanos. De los 14, 7 venían como que les debo algo. Yo no les debo nada. Ahí se la dejo claro. No tengo ningún problema. Goce su vida y no le goce, vaya, hermano, no pasa nada. Pero no se clave. Perdone. Solo perdonando avanza la gente.
A ver, usted, hermana, que la han hecho graduada varias veces, amén, usted debe entender lo que quiero decir. Usted, hermanita linda, que su marido ha coronado como 7 hogares en el camino, ¿cómo logró seguir con él? Aparte de por humilde, porque sí, porque lo perdonó. Pero si lo tiene en la casa todos los días y lo fusila todos los días y dice, vos sos un desgraciado porque tuviste 7 todos los días, usted vive amargada todos los días. Pero si lo voltea a ver y dice, mira, vos sos un gran hombre porque tenés la capacidad de tener 7 hogares, está bien, amén, no, vea que no, perdónelo, hombre, perdónelo. Mire, yo tengo una visita en mi casa y me he gozado muchísimo, porque yo me casé hace 30 años. Pero yo no he tenido una familia por 30 años, porque la familia vive allá en el norte, allá en Estados Unidos, en el Norris, amén, para los que no entienden, donde los gabachos dicen, Entonces hoy los tengo de visita en mi casa. Mi suegro tiene 95 años y está súper lúcido. Mi suegra andará por 76, 78 por ahí, y todavía le recuerda a mi suegro lo complicado que ha sido. Y hoy que nos hemos estado conociendo y nos sentamos a comer a la mesa, el suegro cuenta las historias. Y yo les voy a recordar una, tal vez, lo que son ya, ¿cuántos tienen rato de estar en los tabernáculos? Ya sea aquí o en la central. ¿Y por qué no han cambiado? No, yo lo pregunto al hermano. Bueno, mi papá, el pastor fundador, contaba una experiencia. Que uno de estos señores papirrines que usan zapatos blancos, ¿verdad? Y andan todos lindos ahí por ahí, había ido a Metrocentro. ¿Cuántos conocen Metrocentro? Amén. Hoy ya tienen uno aquí cerca para robarles el digo, para que vayan de compra, ¿vea? Y resulta que el hombre estaba en Metrocentro en aquellos años, según cuenta la historia, de la mano con una chica guapa, guapa. Vea la que tiene al lado. No, no era ella. Dije guapa, amén. Entonces estaba agarrado de la mano y llegó la señora. Ajá, le dijo, así te quería agarrar, vos sinvergüenza. El pastor general dice es chambre, porque el hombre le gustaba el chicle, ¿verdad? Pero él dice que le estaba diciendo, cómprame esa licuadora, cómprame tal cosa. Y el hombre le respondía, imaginé como que el pastor lo oyó, pero él dice, ¿verdad? Que decía, no te preocupes, yo te la voy a comprar. Pues resulta que llegó la original, ¿verdad? La mera señora. Y le dijo al hombre, sos un sinvergüenza, sos una aquí, sos una allá. Y dice que el hombre en ese lugar salió corriendo y dejó a la novia frente a la vitrina. Y la señora se va para la casa a buscarlo, para rematarlo todavía. Y cuando llega a la casa encuentra un hombre en cama, con una frazada encima, con un termómetro. Antes existían, hoy ya no, ¿verdad? Pero era un termómetro que tenía mercurio, que si se traga, o sea, muere. Pero él lo tenía en la boca. Mirá, le dijo, sinvergüenza, ¿cómo es posible que hagas esto? ¿Cómo es posible que hagas tal cosa? Y el Señor le decía, ¿pero de qué hablas? Que yo te acabo de ver. ¿Cómo que me acabas de ver si yo no he salido? Si yo estoy enfermo, si esto es lo que me ha pasado. Eso fue hace 40, 50, 60 años. Y hoy estando en mi casa, en mi comedor, con mi familia, con mis suegros, hablando del problema, me dice el papi, pues papi Luis, ella todavía no cree que no era yo, pastor. Han pasado 60 años. ¿Y sabe por qué siguieron juntos? Porque ella decidió no ser boba. Vamos a la palabra. Perdonar. Perdonar. El único camino a tu salvación es el perdón de Dios. El único camino a your joyful life, a su vida alegre, es el perdón. Porque siempre alguien se va a pasar el semáforo. Porque siempre alguien te va a criticar. Porque siempre alguien te va a señalar. Pero si yo vivo pendiente de todo lo que dijeron, que dicen que yo dije, no voy a tener paz. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento proviene exclusivamente de Dios. Esta porción de la palabra en Colosenses nos habla de la vida antigua y la vida nueva. Hay un problema. Los que tenemos más de 50 años, levánteme la mano los que tienen más de... Señora, aunque se pinte el pelo, levántela, no pasa nada. Ya aquí va, tenemos más de 50. Nosotros nos criaron diferente. Cuando queríamos hacer una llamada, íbamos ante él y le decíamos, en la cabina número 5, me regala una llamada. ¿A dónde quiere llamar? Al más allá.
Y ya le decía, váyase para allá, y le cobraba. ¿Cuántos pusieron telegramas aquí o recibieron telegramas? Y casi nadie va, porque no tenían dirección. Pero aquí voy. ¿A cuánto les llegaron a cobrar la vialidad? Usted llegaba a la alcaldía y andaba una cédula y había que pagar la vialidad. Era el impuesto para poder transitar en la calle de nosotros, los seres humanos. Bueno, según nosotros, los arriba de 50, esa era la mejor temporada. Pero para los jóvenes dicen, uy papi, ¿y cómo era el mundo sin internet? Papi, ¿y cómo cocinaban sin microondas? Papi, ¿y cómo era la vida sin TikTok? No entienden. Y nosotros estamos con que ese TikTok, no entendemos. Esta porción de la palabra me habla de la antigua manera de vivir y de la nueva manera de vivir. El que se ha querido quedar en la antigua manera de vivir va a vivir criticando todos los cambios, porque su mente está en la antigua manera de vivir. No, es que antes era así, es que antes era así. Si lo hablamos en un término que no tengo por qué meterme, que es en el quehacer político del país, tenemos los que hacían las cosas antes y los que hacían las cosas hoy. Y los que hacían las cosas antes dicen que los de hoy no sirven, y los de hoy dicen que las cosas de antes no sirven. Entonces la Biblia me está aclarando que yo no me puedo quedar de un lado ni del otro. ¿Y en dónde me quedo, pastor? En Cristo. Todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Le regalaron algo en Navidad? ¿A quién no le regalaron nada en Navidad? Levánteme la mano. Por tacaño, por tacaño no le dieron. Mi abuelita no decía tacaño, decía por chucho, decía antes, ¿verdad? No le regalaron. Pero todos cuando abrimos las cosas tenemos diferentes costumbres. Yo tengo un amigo que cada vez que abre algo, un regalo, un dulce, una pieza de pollo pollón, amén, o el pinolito, ¿qué es lo primero que hace? Agarra el pollo y le hace, lo huele. ¿No le ha pasado a usted? Antes de ponerse esa camiseta, me voy a quedar ahí. Antes de poner esa camiseta, un par de calcetines, ¿qué hizo? Los agarró de la gaveta y ¿qué? Les dio vuelta porque eran los mismos de ayer, ¿verdad? Y se los volvió a poner. ¿A qué quiero llegar? Amigos y hermanos, la propuesta que Cristo tiene para nosotros es, fue y seguirá siendo el único camino. Y el único camino para ver la gloria de Dios es el perdón. A ver, ¿qué debo de perdonar? Es una muy buena pregunta. Porque hay cosas que, por ejemplo, lo que la Biblia llama el pecado imperdonable. Diga conmigo, el pecado imperdonable. Eso es muy importante como doctrina que lo entendamos. No hay un pecado que Dios no pueda perdonar. Repeat after me, por favor, repita conmigo. No hay un pecado que Dios no pueda perdonar. Si eso es cierto, entonces ¿cuál es el pecado imperdonable? Si Dios puede perdonar a un asesino, como lo dijo el líder del país hoy, ¿verdad? Mire, el muchacho es pandillero y Dios ya lo perdonó, pero aquí va a permanecer en la cárcel. ¿Estamos claros? Pero Dios ya lo perdonó, está bien. Pero si Dios perdona todo, ¿cómo existe y se menciona el pecado imperdonable? Se lo voy a poner en palabras sencillas porque yo solo así entiendo. El pecado imperdonable es rechazar la ayuda de Dios. El pecado imperdonable es decir, yo no creo en la cruz de Cristo, no creo en su muerte, no creo en su resurrección, no creo en la justificación, no creo en la santificación, y yo voy a llegar ahí por mis medios propios. Ese es el pecado imperdonable. El rechazo al llamado de Dios. Diga conmigo, el rechazo al llamado de Dios. Podemos ponerlo en el sentido del pecado imperdonable contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, según la Biblia, es nuestro abogado. En griego se dice paracleto. En apopa soy locleto. Amén. Pero es el paracleto, quien intercede por nosotros delante del Padre con gemidos indecibles. Voy otra vez. ¿Cuál sería entonces el pecado imperdonable? El rechazar lo que siento en mi corazón cuando Dios está hablando. Le doy un ejemplo. Habrán predicadores que han venido, habrán predicadores que van a venir. Y el predicador que venga o que haya venido está soltando la palabra de Dios, ¿sí? No charlas matrimoniales, porque esto no es para matrimonio, esto es una iglesia. No charlas de prosperidad, porque no somos un banco. No charlas motivacionales, porque no somos redes sociales.
Somos una iglesia. Y lo que se abre en la iglesia es la palabra de Dios. Si dentro del desarrollo de un culto lo que menos espacio tiene es la palabra de Dios, fue cualquier otra cosa menos culto. Se lo voy a probar. En las sinagogas, en aquella época, que poco a poco por la influencia del helenismo, que tiene que ver con todos los griegos, que fueron convirtiéndose en gimnasios, lo que se hacía en las sinagogas cuando se reunían era leer la porción de los profetas. En la Biblia hay profetas mayores y hay profetas menores. Los profetas mayores se le dio ese atributo, esa atribución o ese nombre a aquellos hombres de los cuales hoy tenemos más escritos. Y de los que tenemos menos escritos se le llaman profetas menores. Pero la palabra de un profeta mayor o de un profeta menor tiene igual peso. Le doy un ejemplo. Profeta mayor, Isaías. Profeta menor, Oseas. ¿Pero y cómo? Porque Oseas, los escritos son menos, pero eso no se lo dio Dios, se lo dimos nosotros. Cuando Dios menciona, por eso tuvieron a los profetas, los menciona a todos por igual. Bien, volviendo al punto. Los profetas mayores y los profetas menores tenían una labor. ¿Y cuál era la labor? Anunciar, atención, anunciar la voluntad de Dios a su pueblo. Pero la Biblia dice también que los profetas llegaron hasta Juan. ¿Por qué dice la Biblia? Lo podemos ir a Hebreos y entender, porque el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿sí? Y Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, ¿sí? Entonces, cuando nace Cristo, la máxima revelación de Dios ya no son los profetas. Lo digo con respeto. Porque ahora los que dicen ser profetas, no sé de dónde sacan sus nombres. Porque para conocer la voluntad de Dios no hay que ir a buscar una profeta o un profetisa. Hay que buscar la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia? En Él, por Él y para Él fueron creadas y se sostienen todas las cosas. ¿Dónde está el error? Que nosotros como hombres y mujeres hemos puesto nuestros ojos en el mensajero y no en el mensaje. Se lo voy a probar. Hace unos días atrás, 6:30 de la mañana, llegué a la oficina. Yo vivo bien cerca de la iglesia, como a 30 metros, literal. Entonces me es más barato, más bonito ir a tomarme un café al escritorio, abrir mi Biblia, escuchar un sermón, que estar en la casa aguantando a la mujer. Vamos a la palabra del Señor, hermano. Entonces resulta que me fui a mi oficina. Enciendo la tele y yo oigo a todos los pastores. Al hermano Solórzano Sergio, al hermano de Lelim, al hermano de Josué. Yo oigo todos los días un pastor diferente. ¿Por qué? Que hable la Biblia. Escuchadlo todo y retened. ¿Por qué le voy a tener miedo? Yo lo soy. Y aprendí. Y sale un hombre diciendo, él se autodenomina un profeta. Para mí está loco, pero él dice que es profeta. Pero comenzó a hablar y dijo, tú que estás viendo este programa, que tienes tales cosas en tu casa que no has arreglado y tales pensamientos. Hermano, yo decía, lo voy a pagar, pero me daba miedo. Porque andaba un buen trozo de pan y un café, capaz y me atraganto si cambio el canal de este desgraciado, dije yo. Y ayer estábamos cenando con mi hijo mayor, él y yo en casa, a las 8:40 de la noche. Y le dije, yo te voy a dar un consejo. Después volvemos a los profetas. Fíjate que hace mucho tiempo había una señora en nuestra iglesia que le agarró de andar soplando un chofar. Y churú, 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 churú. Como no le hicimos vela, se fue para otra congregación. Y se enojó, porque en el taber no dejan libertad de espíritu. No queremos locos, es otra cosa. Pero libertad de espíritu hay. Porque el Espíritu de Dios transforma personas, no hace show. El Espíritu de Dios te hace manso y humilde, no te hace prepotente y sábelo todo. Ahí está la diferencia entre un hombre de Dios y uno que no es de Dios. La humildad. Pero fíjate, hijo, le dije que yo cometí un error. Yo de esa señora, no de ella, de la acción me burlé. Yo. ¿Y sabes qué pasó? Fui a predicar a Huachapán y venía en una moto color plateado, Bandit Suzuki 1200, no se me olvida.
Yo ponía mi Biblia con ese volado de gancho, no habían tantas motos como hoy, y me iba a predicar. De regreso venía, cuando llegando frente a la gasolinera Shell, un hermano que venía de fuera a un funeral, venía tomado, porque hasta los bolos se acabaron en El Salvador, hermano, amén. El pastor dijo, necesitamos a alguien que ayude a los bolos. Ya no van a ver, si hoy es prohibido el bolo. Pero voy al punto. Y el hermano se pasa un bola y no me bota en la moto, y me voy al suelo. Tengo unas cicatrices en la mano todavía de cómo yo quedé. Y recuerdo que mi papá, el pastor general, por esas casualidades de la vida pasó y me vi en el suelo, todo reventado. Y se me queda viendo. ¿Qué te pasó? Me dijo. ¿Lo puedo decir como me lo dijo? ¿Puedo? Solo para que lo recuerden. Él a mí no me decía hijo, me decía maje. ¿Me van a decir ustedes así? Que le haga chicharrón en la boca a los de alabanza. ¿Ven? Entonces resulta que voy pasando. ¿Y qué te pasó, maje? Me dijo. Papá, le digo, me acaba de botar ese carro. Pero está bien, me dijo. Está bien. Y estaba todo sangrado. Y me dice, bueno, me dijo, ahí te veo en la casa. Y se fue. Voy a retroceder. Ayer a las 8:40 de la noche, estando en el comedor de mi casa con mi hijo mayor, que ahora está intentando predicar, que está yendo al seminario, le dije, te voy a dar un consejo. Por loco que te parezca el que anda con el chofar, por loco que te parezca el que anda diciendo que es profeta, no te metas con él. No te metas con él. La Biblia te va a decir que creer o no creer. Yo no les creo nada, pero también debo de respetarlos. No tengo que agarrar esto para decir, y el que ande soplando. Y yo me acordé a la hora del accidente lo que había pasado, porque habían pasado 3 días. Voy a retroceder ahora a esta semana a las 6:30 en el café, en mi oficina, porque vivo a 30 metros de la iglesia y no quiero vivir con mi mujer. ¿Amén? Entonces estoy yo ahí y pongo la tele y dice este profeta, usted que está haciendo tal cosa. Se lo estoy diciendo con el corazón en la mano. No lo pude apagar. No lo pude apagar. Y me tuve que tragar el mensaje y dije, Señor, no lo voy a pagar. Y yo esperando que aterrice ya, que se calle, porque seguía diciendo cosas que yo sabía que en mi vida eran reales. Y en lugar de decir, gracias porque pusiste un payaso a decirme las cosas, y quién es para que me las diga. ¿Me entiende la actitud del humilde y del soberbio? ¿Me entiende la actitud cuando usted ve quién es? Y hoy quién va a pastorear? Cristo, hermano. Cristo. Si el pastor es 1 vez, 2 veces, 3 veces Abdalá, vea, por el peso, digo yo, vea, aunque aquel andaba ya todo gordo, y digo, hey, qué poco esa panza, loco, le digo. Pues el punto. ¿Y quién va a pastorear? Pues? Cristo. Mire, yo no voy. Ay, vea qué hace. Lo único que le voy a pedir es que no se vaya a burlar. Se lo voy a poner en la Biblia. Un día andaba un profeta caminando por ahí y era calvo. ¿Cómo era él? ¿Y qué dijeron los muchachos? Calvo, calvo, calvo. Se lo hartó un oso. Ahí está en la Biblia. No sé cuántos días pasaron y tuvimos una actividad de hombres allá, hombres de fuego. Ojalá que podamos abrir ese ministerio aquí. Y de repente, hermano, 2 de la mañana, en mi casa, en mi cama, yo me desperté que no podía respirar, literal. Pero cuando le digo que no podía respirar, porque tengo el oxímetro, cuando lo compramos para lo del COVID, se recordarán, y me sale que estaba oxigenando 90. Si yo bajo a 89, 87, me tienen que meter al hospital y ponerme aire. Yo no padezco de nada, solo de pobreza. Amén. Y cuando siento que yo me despierto, pero inconscientemente, ¿qué me pasa? Y le hacía por la nariz, completamente, y por la boca. Yo no podía respirar. No podía respirar. El problema, ahora que lo sé, es que la laringe se había hinchado. Puede ser una reacción alérgica, puede ser el matrimonio, amén, amén. Puede ser, qué sé yo. No podía. ¿Saben qué hice? Me puse en internet inmediatamente. ¿Qué hacer? Tómese un trago, decir, cálmese. Métase a la ducha, ponga agua caliente, póngase un paño tibio, póngase en candelero, póngase de... Yo hice todo lo que decía y no pasaba nada. Mi hijo menor me ve y me dice, papi, ¿querés que te lleve al hospital? Y yo en mi machismo, en mi soberbia, advertido por el que dice que es profeta, que estaba en la radio, que estaba hablando en el canal de televisión, en YouTube lo encontré, y que me estaba diciendo lo que tenía que soportar, yo me burlé. Hasta que el Señor me topó al muro.
En el momento no entendía. Pasa el primer día y cuando salió el sol, porque no dormí nada, ya me pasó la aflicción y me quedé igual todo el día. La segunda noche fue exactamente igual o peor, y me recordé de un pasaje de la Biblia donde la presencia del Señor llegaba donde un muchacho le decía: fulano, y él iba donde su pastor, le decía: pastor, me llamó. Yo no te he llamado, decía el pastor. ¿Y quién te está llamando? No sé, anda, acostate, hombre. Y de repente otra vez él decía: fulano, y llegó donde su pastor y le decía: mira, hijo, yo no sé qué te pasa, quizás has comido mucha hamburguesa, pero te voy a dar un consejo, le dijo: la próxima vez que te suceda, decir: habla Jehová que tu siervo oye. Aquí se la dejo sobre la mesa. Cuando yo me recordé de eso, dije: no, Señor, este asunto es espiritual. Es mi suegra que me está atacando de noche, tampando alfileres al muñeco, señora. ¿Verdad? Es lo que pasa. No, pero usted cree que hay que mala suerte. Dice la Biblia que no tiene lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad que reinan en esas celestiales que estamos viendo, el montón de platillos voladores, que es un buen tema para otro día. Vamos a pedir permiso al pastor para venir. ¿Pero a qué quiere llegar? El único camino para tener paz con Dios es pedir perdón. Perdón de Cristo y perdón de los profetas, pastores, apóstoles, discípulos que te han predicado por años y en lugar de recibir la palabra nos hemos burlado de ellos. No, hombre, si es de Asamblea de Dios vas a creer. No, hombre, si es reformado, ¿qué vas a creer? La palabra del Señor tiene una garantía que dice que ella no regresa vacía. La palabra del Señor en Colosenses capítulo 3 nos insta y nos dice: haced morir. ¿Qué debo de hacer morir? Mi soberbia. ¿Qué debo de hacer morir? Mi arrogancia. ¿Qué debo de hacer morir? Mi autosuficiencia. ¿Qué debo de hacer morir? Mi manera de hacer las cosas, y decir en esta mañana al Señor: Señor, yo quiero hacer las cosas a tu manera, porque es la única manera. No es la mejor, es la única manera. Tengo un hijo que se dedica a volar en esas aerolíneas que ustedes conocen o tal vez han utilizado. Y el trabajo de él es bien complicado. En las últimas 78 horas, si quiere ver redes sociales, han habido grandes accidentes en el mundo. Varios. Uno de ellos, el señor Vladimir Putin, sin aceptar su culpa, sale diciendo: les pido disculpas por lo que ha sucedido. Y cuando un hermano musulmán que estaba rezando sus oraciones se salva y se baja del avión accidentado con su celular abierto y grabando, se va a la cola del avión, se va al ala del avión y se va a lo que queda de la trompa del avión y ve las marcas de tiros, de armas. Corea, me corrigen, no sé si es Corea, China, no sé, ahorita hace unas horas otro avión aterrizó con problemas de tren de aterrizaje. Entonces, cuando hacen el retro para frenar el avión que no siga avanzando, no tiene frenos, porque paran con eso, con las turbinas y con las llantas. Y se fue a estrellar de frente a un muro y explotó. 172 personas murieron en ese accidente. En el otro 35 y sobrevivieron no sé cuántos. Entonces, hablando conmigo, le digo: mira, papi, tú sabes que las estadísticas nos dicen que es más fácil que tengamos un accidente de carro a que tengamos un accidente aéreo. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué tanto accidente en cosa de 78 o 72 horas? ¿No es normal? ¿Aquí hay algo anormal o paranormal? Mira, papá, me dijo, una persona que sigue los procedimientos de emergencia sobrevive. A nosotros nos entrenan y nos capacitan todos los meses para procedimientos de emergencia. Vamos a ver si usted está listo. Si le falta azúcar en su casa hoy a las 12, ¿a quién le va a llamar? ¿Ya tiene claro? Esa es una necesidad básica. Si se le ha perdido a la mujer, ¿a quién le va a llamar? Al novio de la mujer. No, ¿a quién le va a llamar? ¿Ah? ¿A la mamá? Mire, suegra, no anda por ir a Carolina. No, hijo, si aquí no ha venido. Es que ella dice que donde usted duerme. Ese es pamado, ¿verdad? Amén. Es que vi que no ha venido a dormir porque dice que no le dio sueño. Imagínense. Procedimiento.
si usted se muere hoy, de morirse, no para el cielo, aquí, ¿a quién le va a llamar? A nadie, porque está muerto, hermano, vive, por el amor de Dios, ya no va a poder hablar. ¿En quién va a confiar? Pero si usted deja las instrucciones claras, si necesitan azúcar, llamen a la Mari. Si andan buscando a tu hermana, anda con la amiga, siempre van allá a tal lado. Si hay se lo dicen a usted, ¿quién es su contacto de emergencia? ¿Sí o no? Se lo dicen. Nuestro contacto de emergencia, Dios. No me lo vaya a cambiar. Mira, fíjate que tuve una emergencia y yo te llamé, fíjate que no me cayó la llamada. Qué raro, y usted atropellado abajo de una ruta aquí de Apopa, todo trabado. El Señor siempre responde. Amigos y hermanos, voy al punto. Le digo a mi hijo, ¿y qué sucede por lo cual esto se están muriendo? Dos cosas, amigo. O es un siniestro provocado por un hombre, balas, drones, guerra, o la incapacidad del piloto de reaccionar a una emergencia. Ahora voy a preguntar. El problema que nosotros tenemos hoy, ¿cuál de las dos va a ser? Porque culpa de Dios no es. ¿De quién es la culpa? ¿Es que usted no ha querido estar cerca del Señor y no ha hecho morir lo terrenal en usted? ¿Es que no se le puede dar un consejo porque usted tiene más palabras? ¿Es que no se le puede ayudar porque usted no se deja abrazar ni por el Espíritu Santo? ¿Cuál es el problema? El problema es básico, que no hemos hecho morir lo terrenal en nosotros. Y aquí viene la salida. Versículo 12 de Colosenses capítulo 3. Corra conmigo. Y dice la palabra: vestíos pues como escogidos de Dios. Yo no voy a molestar a nadie, solo quiero que vea a su vecino y juzgue usted. La ropita que anda la hermana o el hermano, ¿parece hija de Dios o parece hija de Chucky? Pregunto. La ropita que anda el hombre que anda a su lado, ¿parece hijo de Dios o hijo de Bad Bunny? Pregunto. ¿El corte de pelo de su hermano se parece al del Señor o al de Peso Pluma? Pregunto. ¿Ah? ¿Verdad que es bien claro? Es que es bien claro. Vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Y cómo es eso? Ahí está la primera característica. Léala conmigo. Santos. Diga conmigo. Santos. A mí las cosas comunes no me gustan. Yo soy viejo, tengo 55, casi 56, y a mí los calzones flojos me fascinan. Yo cuando veo los bichos apretados, oro por ellos. Porque por eso no han tenido, y vamos a la paz. ¿Ah? El día andan así apretados. Y amén, yo los entiendo. No los comparto. Entonces el cipote va a la tienda y compra lo que está de moda. A mí me gusta ir a la costurera o al sastre. ¿Cuántos me entienden? Esa es la ropa que vale. Los viejos de bolas, de billetes. Allá estábamos en Nueva York, por cierto. Estábamos con el pastor Abdalá y conocimos un hermano que se llama Víctor. Y él dice Víctor porque él es dominicano. Y Víctor nos recogió en el aeropuerto. Y llegamos nosotros en el carro. Y de repente, como uno es investigativo, del original metido, amén, del griego San Peitor, ¿me entiende lo que le digo? Hey, Víctor, le digo, hermano, y es un hombre mayor. ¿Y usted a qué se dedica? Soy sastre, me dijo. Madre mía, usted es sastre aquí en Nueva York. Soy sastre de la marca Ralph Lauren. No moleste, maestro, le digo, usted me está hablando en serio. Usted me podría contar quiénes son sus clientes. Mire, me dijo, aquí hay un contrato de discrecionalidad, pero le voy a contar quiénes son. Era dominicano. Mire, le digo, hermano, ¿y cuánto vale un traje? Depende de la tela que usted escoja. ¿Y qué debo de hacer yo para que usted me haga un traje? Bueno, primero llegar a la tienda y le tomamos medidas. Y luego escoge el forro del traje. Y luego escoge la tela del traje. Y luego me dicen qué tiempo lo quiere. Y luego me dice si lo va a venir a traer o se lo vamos a ir a dejar. Brother, un hombre con una experiencia de más de 30 años en alta costura de Ralph Lauren en Nueva York. Y le digo, hermano Víctor, ¿y por qué dejó de trabajar? Porque fíjese que cayeron, me dijo, los atentados del 9/11. Y donde nosotros estábamos quedó barrido y yo quedé muy enfermo. Entonces me retiraron. Ahí entendí yo que la gente que tiene capacidad financiera no compra de la Megapac. No compra, no.
se lo hacen a la medida. ¿Cuántas mujeres van a la costurera todavía? Ya no hay. Es que ya no hay. Antes decía, ay, la hermana es costurera. En mi casa, que nos criaron fuera de aquí, nos criaron en los Estados Unidos, la mayoría de nuestro tiempo, mi mamá, tal vez alguna hermana se acuerda de esto, porque hoy solo TikTokers tenemos aquí, ¿verdad? Pero bueno, antes cuando las hermanas podían cosas de la casa, mi mamá compraba los patrones y eran unas cajitas así como de cartón, y usted abría la cajita y sacaba el patrón, iba a comprar la tela, ponía la tela, montaba el patrón, le ponía alfileres, agarraba una tijera no eléctrica, de las tijeras normales, como su prima que tijerea a medio mundo, ¿verdad? Para que me entiendan. Y mire, le ponía todo, y le hacía la ropa a mis hermanas en mi casa, a mi medida. ¿Qué te quiero decir con toda esta historia? Que el amor de Dios por ti es a la medida. No me andes agarrando del montón. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, unos muchos, unos pocos, Cristo murió por nosotros. Aquí dice la palabra que si nosotros queremos disfrutar de la presencia de Dios, debo de vestirme del nuevo hombre como escogido de Dios, santos, o sea, apartados, no del montón. Y la última, porque el tiempo se me acabó, es amados. Si alguien dice que es cristiano, es porque Dios ha recibido el perdón, y por haber recibido el perdón de Dios, ahora usted tiene la capacidad de amar a su prójimo como a ti mismo. Pero si usted dice que es cristiano y sigue guardando rencor, y sigue juzgando a la gente, y sigue viviendo vida desordenada, y hace lo que usted quiere, pero alaba, pero viene, pero participa una hora y luego se va y no cambia, nos es necesario nacer de nuevo. ¿Qué hago hoy, pastor? Hermano, tome el único camino. ¿Cuál es? El Evangelio lo revela. Juan 14:6 decía, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo también, a través de toda su historia, nos muestra su humildad y su mansedumbre. Entonces, ¿qué hago? Cuando vaya a tomar una decisión, hágase una pregunta: What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Y hágalo en base a eso. ¿Perdonaría a Jesús? ¿Ayudaría a Jesús? ¿Juzgaría a Jesús? Porque todas las veces que le llevaron personas en problemas, Jesús les decía: vete, tus pecados te son perdonados y no peques más. El día de hoy, el único camino para ser felices, el único camino para ser plenos, el único camino para ser bendecidos es perdonar como Cristo también nos perdonó. Incline su rostro y vamos a orar. Buen Dios y Padre, gracias por el día de hoy. Gracias por el espacio que hemos tomado en Távera Popa para poder predicar tu palabra. Señor, lo que hemos leído hoy en Colosenses capítulo 3 nos recuerda y nos dice: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, sed pues agradecidos. Mi amigo y hermano, el día de hoy podemos evitarnos muchos problemas, podemos evitarnos muchos dolores de corazón, si aprendemos que el Señor nos ha enseñado y requiere de nosotros el perdonar. El día de hoy, las relaciones interpersonales, las relaciones familiares, las relaciones eclesiásticas pueden ser mayormente bendecidos si aprendemos a perdonar. Mi amigo, usted que nos sintoniza, usted que está en comunión directa o indirecta con Dios, si usted ha aceptado o no al Señor, ¿por qué no escucha esta invitación? La Biblia dice: el que a mí viene no le echo fuera. Yo le pido de todo corazón que no cierre el 2024 lleno de rencor, que no cierre el 2024 lleno de rencillas, que no cierre el 2024 lleno de odio. Es que, pastor, de mí dicen que ahí se dice. No se preocupe, la gente puede decir lo que quiera, pero Dios conoce su corazón. Si nunca ha invitado a Jesús, oremos juntos y dígale: Señor Jesús,
yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador, perdóname, salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, hoy te declaro mi Señor y mi Salvador. Y la iglesia con gozo dice un fuerte amén. Le damos una ofrenda de palmas al Señor.